buenas tardes. Mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque estamos en tu día sagrado, separado en el tiempo, cada sábado, para que podamos tener un encuentro genuino contigo. Te alabamos, te glorificamos, porque a través de tu palabra podemos escuchar tu voz, hablándonos, guiándonos, dirigiéndonos, protegiéndonos. Hay tanto poder en tus palabras. Nosotros, tus hijos, reconocemos la grandeza. Y por eso cada sábado hemos reservado este espacio de forma especial porque queremos escucharte. Queremos continuar escuchando tu voz, queriendo saber cuál es el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Así como estudiamos la semana pasada, luchaste con el mismo diablo para que esta última profecía pudiera llegar a nuestras manos. Hay un propósito que tú tienes para preparar a tu pueblo. Y en esta tarde quiero recibir tu unción para que me ayudes a dirigir este programa y nos ayude a tener una introducción a lo que tú estás queriendo que nosotros sepamos. Te pido que me dirijas de principio a fin y que la gente se conecte no para escuchar a tu siervo, pero sí las palabras de Dios. Y pedimos que sea un así, dice Jehová, que nos hablen esta tarde, como queremos cada sábado. De igual manera, estoy agradecido por cada una de tus bendiciones. Te seguimos pidiendo por cada una de las necesidades que están habiendo en este grupo, por las personas que se comunican pidiendo oración. De manera privada, tú conoces cada una de sus necesidades y te pedimos que te manifiestes con poder. Dale consuelo a los que han tenido pérdida, dale salud a los que le han faltado y así provéenos a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad lo que necesitamos. Pero en esta tarde tenemos necesidad de tu palabra. Y permite, Padre, que tu palabra pueda edificarnos. Bendice a los que se han conectado, bendice a los que se han conectado, a los que van a ver este programa luego en sus hogares. Que no importa en el lugar, en el momento que se encuentre, puedan sentirse que tú nos estás llamando a todos y que puedan ser de edificación para ellos y su familia. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos contentos, estamos comenzando el 1 de abril con el capítulo 11 de Daniel. Ya nos quedan 2 capítulos, se nos va Daniel, pero el capítulo 11 de Daniel es un capítulo impresionante donde Dios nos revela la historia con mucho más detalle de lo que lo ha hecho con los demás capítulos. There's more details, hay mucho detalle. Desde la perspectiva de nuestro gran Dios que quiso que nosotros pudiéramos conocerla, al punto tal de que en el capítulo 10 vimos que luchó con Lucifer para que este mensaje pudiera llegar a las manos nuestras. Y algo que les dejé así como que pensando la semana pasada, si Miguel luchó
contra el príncipe de Persia, que era Satanás, para que este mensaje llegara a Daniel y de Daniel a nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? Habíamos dicho que esto fue un mensaje que Dios había dado, donde nos presenta el pasado, el presente y el futuro. El capítulo 11 de Daniel es el cuerpo de la última, mis queridos hermanos, gran profecía que Daniel trajo Amén. para que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso a ella. Daniel la recibió esta profecía hace 2600 años atrás, tras la caída de Babilonia y durante el inicio del imperio de los medos y los persas. ¿Y cuál es la importancia de esta última profecía del capítulo 11 de Daniel? En la introducción, que era el capítulo 10 de Daniel, de esta gran profecía, el ángel Gabriel le había dicho a Daniel que esta profecía estaba destinada a explicar lo que iba a acontecerle al pueblo de Dios. O sea, aquí no estamos hablando de otra cosa, sino de lo que le iba a pasar al pueblo de Dios durante el tiempo del fin de la historia humana. Y eso lo habíamos leído en Daniel capítulo 10, versículo 14, con más detalle, donde el ángel Gabriel le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. O sea, esta visión era para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Y nosotros, desde que hemos comenzado esta serie de estudios, ya hemos estado de acuerdo de que nosotros somos ese pueblo del tiempo del fin. Creemos que esta profecía es para nuestro tiempo. Y por ende, es sumamente importante como pueblo de Dios que cada uno de nosotros podamos entender esta profecía. Ahora, ¿quién era el pueblo de Dios en el tiempo bíblico? ¿Y quién es el pueblo de Dios actualmente? A ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Quiénes eran el pueblo de Dios en el tiempo bíblico? ¿Y quién es el pueblo de Dios actualmente? ¿Sigue siendo el mismo pueblo o ha habido cambios? ¿Qué ustedes piensan? Primera pregunta, es como, mira, ya empecé fuerte. Edwin, el pueblo de Dios antiguamente era el pueblo hebreo Muy y bien. ahora somos todos, Me gusta. todos los que creen en Jesucristo, ¿no? Muy bien, me gustó eso. Me gusta eso. Sabemos que el pueblo de Daniel era, como decía Luis, el del pacto antiguo, era el pueblo hebreo. Hemos estudiado que el Israel literal era el pueblo de Dios oficialmente hasta que la profecía dice que fueron cortados en el año 34 después de Cristo, cuando se inició lo que nosotros llamamos la era cristiana, que viene siendo con el nuevo pacto, tras derrumbar Cristo mismo el muro de separación que existía entre los judíos y los gentiles. Que era fue lo que estaba diciendo Luis, todos aquellos que creyeran en Cristo. El Israel de Dios llegó a ser la unión de judíos y gentiles que ahora creían en Jesucristo. So, todos aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador son el Israel espiritual que nosotros le llamamos, ¿verdad? Interesante ese aspecto que tenemos que tener eso claro. Ahora, cuando nosotros leemos Daniel 10, 14, y tengo que hacerle hincapié a lo de la semana pasada, y los que no han visto, pudieron estar o no han podido ver este video, les recomiendo que vayan y lo vean, porque hay muchos detalles que nosotros cubrimos esta semana pasada, que tengo que cubrirlo hoy para que podamos entender esta introducción. Pero en Daniel capítulo 10, versículo 14, ¿a cuál pueblo de Dios se refiere ese versículo? Cuando dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esta visión se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo de aquel entonces, o se refiere al pueblo de Israel espiritual. ¿Qué ustedes piensan? Se dice ambos. ¿Qué ustedes piensan?
Interesante este aspecto. Están como algunos He was talking about them because he was telling them what they were going to go through. But we have to go through the same thing. Sebi le dice que como Dios le estaba diciendo a lo que ellos iban a pasar, pero nosotros vamos a pasar por lo mismo. Interesante ese aspecto. Ahora, si miren en esto que conseguí, dice, cuando el versículo se refiere al pueblo de Dios del tiempo del fin, en este aspecto, cuando el ángel le estaba hablando a Daniel, se estaba refiriendo al Israel espiritual, al de nuestro tiempo. Esta última visión que vamos a discutir, esta última profecía, va más específica. El ángel le explica lo que va a pasar en el tiempo de Daniel, pero lo que el ángel quería que se enfocara era en el detalle del tiempo del fin, que viene siendo el Israel espiritual nosotros hoy. Y lo curioso de todo esto es que han pasado cientos de años y el pueblo de Dios ha dejado de mirar las profecías. Interesante. Ha habido una lucha con Miguel y el príncipe de Persia para que las profecías llegaran. Es para el Israel espiritual del tiempo de fin, y el Israel espiritual ya piensa que no es necesario estudiar las profecías. Interesante todo esto, miren esto. Y hay una lucha, mis queridos hermanos, porque Dios desea que tú conozcas lo que va a acontecer. Y tú como pueblo de Dios, ¿en dónde te encuentras y en dónde se supone que debes estar ubicado en la historia? Pero el pueblo de Dios ha querido ignorar estas profecías. Y cuando decidimos ignorar las profecías, mis queridos hermanos, estamos ignorando la voluntad de Dios para su pueblo. Y la voluntad de Dios es querer rescatarnos. ¿Sabían eso? Dios quiere salvarnos. Y van a venir tiempos difíciles como nunca antes lo hemos vivido. Y Dios quiere que tú y yo estemos preparados ante esos acontecimientos. ¿Y cuándo será que el pueblo de Dios va a volver a querer prestarle oído? Atención a este mensaje. Dice que esta profecía se refiere al Israel espiritual. Es decir, a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús del nuevo pacto. La combinación de todos aquellos que aceptaron al Mesías sin importar su trasfondo, ya fuera judío o gentil, Dios le habló a ambos para que aceptaran la provisión de Dios para salvar al mundo y era su hijo. El versículo dice además, cuando ustedes leen Daniel 10:14, dice además que esta gran visión ha sido dada por Dios para su pueblo que vive en los postreros días. Es decir, para su pueblo a partir de la era de Roma, porque el apóstol Juan definió la época en la que él vivió bajo el imperio romano como el último tiempo, por si no lo sabían. Aún Juan, desde el tiempo de Roma, la clasificó como el último tiempo. Y si no, lo pueden leer en Primera de Juan 2:18. Juan y los primeros cristianos sabían, mis queridos hermanos, las profecías. Sabían que Roma era el cuarto y el último metal de Daniel 2, el hierro. Ellos lo habían reconocido. Y habían reconocido que era la cuarta y la última bestia de Daniel 7. La terrible y espantosa bestia. Mis queridos hermanos, esos cristianos, incluyendo Juan, vivieron en la fase inicial de Roma. Mientras que el pueblo de Dios, que ha alcanzado la fase final de la historia humana, además vive durante la fase final de Roma, tras la transición de la Roma pagana a la Roma papal. Esta transición ya hemos estudiado en varios temas de este seminario, pues aparece en varios lugares en las profecías de Daniel, y cuando estudiemos Apocalipsis también aparece mucho esto, por causa de la importancia histórica que esto aconteció y que debemos conocer, y para la correcta comprensión de la historia profética de la palabra de Dios. De esta manera, mis queridos hermanos, Daniel 11 tiene una aplicación e importancia especial para todos los hijos de Dios a lo largo de la era cristiana hasta que llegue Jesucristo. Ahora, ¿qué otra cosa le vino a mostrar el ángel Gabriel en el capítulo 10 que no me dio tiempo a completarlo la semana pasada?
que necesitamos hablar un poquito de eso hoy. En la introducción de la última gran profecía, el ángel Gabriel le dijo al profeta Daniel que había venido con el propósito de mostrarle el contenido del libro de la verdad. ¿Se acuerdan de eso? Del libro de la verdad que les mencioné. Dice Daniel 10:21, en la primera parte dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y finalmente, cuando termina esa introducción del capítulo 10, comienza el capítulo 11 con la descripción de lo que es la verdad histórica. Y ahí es cuando Dios le abre el libro de la verdad, el ángel Gabriel, y comienza a describirle la verdad histórica de los eventos, cómo van a suceder uno tras el otro. Uno tras el otro. Mis queridos hermanos, cuando ustedes se den de cuenta, cuando vamos a explicarle esto, la historia, lo único que va a hacer es confirmar que Dios conoce el futuro. Alabado sea Dios. Al pie de la letra, Dios conoce todo lo que ha de suceder y nos ha amonestado para prepararnos. Daniel 11:2, ¿qué le dice el ángel que le desea mostrar? En el Daniel capítulo 11, versículo 2, empezando, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Esta última gran profecía que abarca el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel está llena de detalles históricos. Sobre todo el capítulo 11, les recomiendo que lo leamos mucho, que se reconoce como el cuerpo de la visión. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, a los que ustedes que se han conectado. ¿Cuántos de los que estamos aquí en verdad deseáramos conocer la verdad? Si hubiésemos estado con el ángel y el ángel nos pudiera revelar tantas preguntas que nosotros tenemos, ¿cuántos de nosotros desearíamos conocer la verdad? Porque hay personas que viven huyéndole a la verdad. ¿Sabían eso? Not everybody want to know the truth. Ahí veo a gente de atrás. Muchos de nosotros queremos conocer la verdad. Ahora, estudiando el capítulo 11, me di cuenta que si queremos conocer la verdad, entonces tenemos que darnos la tarea de entender el capítulo 11 de Daniel. Necesitamos que entender a su plenitud, aún usando el marco histórico, que mucha gente, ay, la historia que es aburrida, no la entiendo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios en su plenitud y entender el capítulo 11 de Daniel. A través de Daniel 11, veremos que a Dios le gustan los detalles proféticos y también los históricos. En este capítulo, Dios nos presenta la historia incluso a un nivel muy personal. A veces mediante la historia de individuos, de personas, de cosas que le pasaron a ellos que estaba relacionada con el pueblo de Dios. Y en esta profecía, que es mucho más literal que las profecías anteriores, a veces rey realmente, aquí en el capítulo 11, rey sí se refiere a un rey específico y en su historia. En los otros capítulos, tú escuchabas cuerno y el cuerno significaba un reinado, ¿verdad? En el capítulo 11 de Daniel no hay simbolismo, es todo como literal. Entonces la gente trata de utilizar los símbolos y aquí se van a dar cuenta que es más literal. Esta profecía nos confirmará una vez más que Dios mismo es el que está al control y Dios lo sabe todo. Él conoce cada corazón quebrantado. Dios conoce cada hogar destruido. Dios conoce cada dolor producido por la hostilidad de este mundo. Pues Dios ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, como dice Hechos 17:27. Dios no es indiferente con el sufrimiento humano. Dios sabe inclusive cuántos cabellos tenemos cada uno en nuestra cabeza. Y en este capítulo, Dios mismo nos revela hasta lo más íntimo de la maldad de algunas personas, haciéndose trampa, atacándose, dándose muerte mutuamente, llenos de orgullo, rabia contra Dios, pero también a un nivel macro, Dios nos revela en este capítulo los grandes actores
que luchaban por el dominio mundial. Pues en esta última gran profecía del libro de Daniel, Dios nos revela el conflicto grande por el control de la tierra y sus habitantes, ya sea física o mentalmente. Para conocer la verdad, mis queridos hermanos, ¿qué se necesita conocer? Para conocer la verdad, hay que conocer las palabras de Dios, las profecías. ¿Sabían eso? Si ustedes quieren conocer la verdad, tienen que conocer las profecías de la palabra de Dios. Solo así se puede llegar al conocimiento de la verdadera historia. Lamentablemente, hoy en día, gran parte de la gente ya no estudia la historia. Por lo tanto, no la conoce y mucho menos la entiende. Es dramático, pero la población pierde su tiempo con todo tipo de entretenimiento, como por ejemplo en la televisión, en el internet, las novelas, los juegos. El mundo quiere estar entretenido. Y si alguien estudia la historia popular, mayormente tampoco llega al conocimiento correcto de la misma, pues la verdadera relato de la historia a veces han sido cambiados intencionalmente por los intereses de las potencias en vigencia. Solo te dan cosas a medias. De esta manera se ha vuelto a escribir la historia de forma parcial. Otro problema es que en los colegios, en las escuelas o en las universidades, solo te enseñan un pequeño fragmento de la historia que además corresponde al interés de los élites, lo que ellos desean que tú conozcas. Otherwise, you will not study about it. De otra manera, no vas a estudiar sobre eso. Y muchos detalles que son importantes históricamente han quedado en el olvido y no han sido colocados en el contexto correcto. Y mucho más, aún nosotros con nuestro espíritu de las profecías, que los libros han sido como reducidos. Muchos detalles han sido ¿qué? Removidos. Detalles que el pueblo de Dios necesita saber. Otro problema consiste en que muchos libros históricos simplemente se han perdido con el transcurso del tiempo o han sido prohibidos o destruidos. Por lo tanto, mi querido hermano, necesitamos estudiar las profecías de la palabra de Dios que revelan la verdadera historia, pues Dios no es hombre para que mienta, como dice en Número 23:19. Recuerda la definición. Profecía es historia predicha e historia es profecía cumplida. Es por eso que el ángel presentó a Daniel el libro de la verdad diciendo, ahora yo te mostraré la verdad. Porque la profecía es la historia ya predicha y la historia es una profecía cumplida. Alabado sea Dios. ¿Cuál ha sido uno de los problemas que ha tenido las personas al estudiar Daniel 11? Y dicen que no pueden entenderlo. Antes de comenzar el estudio de Daniel 11, necesitamos entender que las profecías contenidas en este capítulo son más literales que las profecías antes mencionadas que les dije. La profecía casi no contiene símbolos aquí, como las bestias, los cuernos, las cabezas, etc. Aún así, no es una profecía fácil de comprender, porque muchas veces parece estar escrita en claves. De todas maneras, Dios quiere que tú y yo las conozcamos bien, el libro de la verdad, porque es necesario que su pueblo, que somos nosotros, lo podamos entender, ya que lo concierne tanto a nosotros. Así que Dios nos anima a estudiar y a conocer la historia mediante la profecía grandiosa de Daniel capítulo 11. Hay muchos intérpretes, les quiero decir, respecto a Daniel capítulo 11. Hay muchas personas que han estado tratando de interpretar estas profecías, pero la interpretación de los primeros 3 versículos es casi unánime entre todas las religiones y nosotros también compartimos esa misma traducción. Ahora, hay una interpretación popular de Daniel 11, 21 al 39 que se llamaba el famoso historiador judío Josefo, que él era del primer siglo de la era cristiana, que a la vez es
de las interpretaciones más antiguas de este pasaje. Esta interpretación que él dice enseña que los mencionados versículos se cumplieron en el rey griego Antíoco Epífanes, que reinó entre el año 175 a.C. al año 164 sobre la dinastía Seleucida, Pero, como les voy a comenzar a estudiar hoy, veremos que esta interpretación es errónea, la que él dice. ¿Cómo nosotros sabemos que esta interpretación es errónea? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el libro de Daniel, que incluye el libro de la verdad, iba a estar cerrado, iba a estar sellado hasta el tiempo de fin, y que entonces los entendidos lo iban a comprender. Partiendo de esa connotación y ese pensamiento, sabemos que el libro de Daniel fue abierto, según Daniel 12, 4, 9 y 10, fue abierto en el año 1798 después de Cristo, al inicio de lo que nosotros llamamos el tiempo del fin, cuando sus sellos fueron retirados y el conocimiento de la ciencia respecto a la palabra de Dios y sus profecías aumentó. Por lo tanto, las interpretaciones antiguas del libro de Daniel están destinadas a ser falsas, porque el libro iba a permanecer como sellado. Otra prueba que nos confirma la interpretación de Josefo es errónea es que encontramos el simple hecho de que Daniel 11:31, uno de los versículos aplicados por Josefo, habla de la colocación de la abominación desoladora. Pero Mateo 24:15, el Señor Jesús nos instruye personalmente que durante su época, este evento de la abominación desoladora todavía estaba en el futuro. Y por lo tanto no pudo haberse cumplido siglos antes, como lo aplica este traductor. Ahora, en la Biblia hay ciertos hitos. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término de hitos. Le voy a dar la definición. Por eso, si es la primera vez que han escuchado esta palabra, que se dice hito. Hito tiene dos definiciones. Número uno, es una señal que sirve para demarcar el límite de un territorio o un camino. Dice, bueno, de aquí, de este punto para allá, es la Florida. Y de este punto para acá es Georgia. Es un hito que define de un punto al otro. Pero en el aspecto más bíblico, hito también tiene la definición que dice, también es un acontecimiento puntual y significativo, que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida. Y en el libro de Daniel hay muchos acontecimientos que pasaron, que son significativos, que marcaron un punto importante en la historia de esta vida. Y les voy a mencionar algunos de los hitos que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 11, que marcaron la historia. Es importante entender que la cronología de estos eventos del capítulo 11 de Daniel, encontramos una serie de pautas que nos permiten a ti y a mí colocar el capítulo en el contexto correcto. O sea, de acuerdo a cómo estaban pasando los eventos, podemos ponerlo en la fecha correcta de que existieron esas personas. Hay algunos hitos que nos ayudan a reconocer ciertos eventos muy importantes y que nos ayudan a entender dónde nos encontramos tú y yo en la historia. Por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 11 de Daniel, se nos habla de la destrucción del príncipe del pacto. Sabemos que se trata ese versículo de la crucifixión del Mesías príncipe, aquel que vino a confirmar el pacto de muchos. Esto nos indica que los versículos previos al versículo 22 tienen que ser antes de la crucificación de Cristo. Y los que van después del versículo 22 tienen que suceder después de ¿qué? De la crucifixión, porque van en orden. Cuando Daniel va describiendo, te va describiendo el orden cronológico en el que fueron sucediendo las cosas. Si el versículo 22 te está hablando de la crucifixión de Jesús, todos los versículos antes de eso tuvieron que haber sucedido antes de la muerte de Jesús.
Y todos los que van después del 22 tuvo que haber sido después de ¿qué? De su muerte. Están viendo cómo al tú saber ese punto te ayuda a entender dónde en la historia los demás debieron haber sucedido. Si viene alguien y te dice que los versículos antes del 22 sucedió un evento que sucedió después de la muerte de Jesús, está mintiendo. Porque ese versículo te pone en la parte de la historia que cada uno de los demás versículos deben haber estado en la parte de la historia. A eso me refiero. Ahora, vamos ahora a entrar con detalles, versículo por versículo, a estudiar el capítulo de Daniel, capítulo 11, versículo 1. Busquen todos su Biblia. Vamos a leer juntos. Y vamos a ver cómo Dios está aclarando cada uno de estos versículos, la historia. Voy a leer el versículo 1 y dice, y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Primera pregunta que le voy a hacer. ¿Qué nosotros nos recordamos de Darío y cuál era su imperio? ¿Quién era Darío? A ver, de lo que hemos estudiado, ¿quién era Darío? ¿Qué rey él era? ¿Algunos se acuerdan? It was the king of the Medes and the Persian. Muy bien, era el rey de los medos y los persas. Es importante que nosotros recordemos esto, porque si comenzaste a leer Daniel 11:1, ya te ubicas en qué parte de la historia nos encontrábamos. Eran cuando ya Babilonia había sido ¿qué? Conquistada. ¿Quiénes estaban en el poder? Los medos y los persas. Pero en los medos y los persas hubieron varias personas a cargo. Pero te está diciendo que esta que estamos comenzando aquí está comenzando en el tiempo de Darío. ¿Qué importancia tiene Darío? En este versículo está todavía fuertemente conectado con todos los versículos anteriores de Daniel capítulo 10, donde el ángel Gabriel de aquí se presenta como yo mismo explico la profecía de Daniel y todo eso, ¿verdad? El mencionado Darío de Medo era aquel rey bajo el cual Daniel fue lanzado al foso de los leones. ¿Se recuerdan? Fue Darío el que lo lanzó al foso de los leones. Su historia se encuentra en Daniel capítulo 6. Hicimos un estudio de eso. Sabemos que los medos y los persas se habían unido en alianza para conquistar a ¿qué? A Babilonia. Hubo una alianza para poder derrotar a ¿quién? Al imperio de Babilonia. Ciro y Darío tuvieron en aquella época una corregencia en la que Ciro tuvo la preeminencia. Darío, el medo, gobernó bajo la autoridad de Ciro y fue puesto a cargo de la ciudad de Babilonia. Y es por eso que Daniel se refirió a él como el rey de la ciudad de Babilonia. Eso estaba en Daniel 5:31. Ciro era el gobernante máximo de todo el imperio completo que llevaba a los medos y los persas. Ciro fue aquel hombre que permitió, ¿se acuerdan?, el regreso de los judíos a Jerusalén por mando de oficial, emitiendo el primero de los 3 famosos decretos para que se reconstruyera Jerusalén. 2 siglos antes, la profecía dada por Dios a Isaías había mencionado a Ciro por nombre como el libertador del pueblo hebreo del cautiverio babilónico y como aquel que permitiría la reconstrucción de Jerusalén. Eso está en Isaías 44:28, Isaías 45:1. Y recuerden los temas ya estudiados. Y si no, pueden ir a nuestra página para que los puedan ver. Ya cuando estamos leyendo Daniel 11, capítulo 1, todas estas cosas se tienen que venir a nuestra mente. Cuando ya te mencionó Darío, ok, Daniel fue echado al foso de los leones, se dio el edicto para que el pueblo saliera. Ya te está diciendo en qué parte de la historia nos encontramos. Continuamos leyendo, versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad, dice el ángel Gabriel. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia.
¿Qué sabemos de Ciro y lo que sucedió después de su reinado? Interesante aquí, yo quiero que ustedes vean, el versículo nos enseña que después de Ciro, que era el corregente de Darío, habría todavía otros 4 reyes. Se está diciendo este versículo, van a haber otros 4 reyes en Persia. Destaca que el cuarto tendrá grandes riquezas y levantará a todos contra Grecia. Y miren en esto, lo que la historia nos revela si este evento sucedió o no. La semana pasada yo les mencioné a ustedes el nombre Cambises II. Y les mencioné que Cambises II era el hijo de Ciro. El hijo de Ciro reinó en el año 530 antes de Cristo hasta el año 522. Ciro, Cambises II mató a su hermano para asegurarse el trono. Y entonces atacó y conquistó a Egipto y llevó miles de ídolos cautivos. Durante su retorno se enteró que un hombre fingía ser su hermano y se había tomado el trono. Mientras él estaba atacando a Egipto y ahora se estaba llevando todas las riquezas de Egipto, se llegó la noticia de que había alguien que se hizo pasar por su hermano y ahora estaba siendo el rey allá en Persia. Entonces fue atrás para ir a matarlo porque él sabía que él había matado a quién, a su hermano. Ese era un impostor. Entonces, Esmeldi o Baldija fue el próximo rey que reinó algunos meses durante el año 521 al año 520. Y este fue el impostor, el que se hizo pasar por el hermano de Cambises. Y se llegó a conocer en la historia por Esmerdis falso, el rey que se impostó. Una vez al corriente de estos hechos, Cambises emprendió la marcha desde Egipto contra ese usurpador, pero al comprobar que no quedaban esperanza para su casa, Esmaldi cogió, se quitó la vida, se suicidó. Miren todo esto, todo eso quedó en la historia. Entonces dice que Darío primero, el persa, reinó en el año 522 al año 486. Era aquel rey que emitió el segundo decreto respecto al retorno de los judíos a la tierra natal con el fin de que se pudiera reconstruir a Jerusalén. Y acerca del cuarto rey, dice la profecía que se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos con el reino de Grecia. Y aquí viene el cuarto rey que se hizo famoso en Persia, fue Jerjes, que era el hijo de Darío, conocido en la Biblia como el nombre hebreo de Asuero. ¿Se acuerdan de Asuero? Por eso yo quiero que ustedes miren todo esto, como en la historia Daniel llegó todo hasta el rey Asuero. El rey Asuero reinó desde el año 486 hasta el año 465 a.C. Asuero era aquel rey que se acuerda que se casó con quién, con Estel del pueblo hebreo. Eso lo pueden leer en el libro de Estel en la Biblia. Jerjes era un rey muy rico que reinó un gran ejército para atacar a Grecia. La profecía dice que levantará a todo contra el reino de Grecia. La predicción no exageró, mis queridos hermanos, pues según los historiadores, Heródoto, el grueso de todo el ejército que reseña ascendió a 1.700.000 hombres. Su ejército rebosaba de soldados de 40 diferentes naciones, dice la historia. Y Asuero solo podía invadir la Grecia cuando los 300 valientes espartanos de Espartan, que defendían el paso del desfiladero de Termópilas, fueron traicionados en el año 480 después de Cristo, tras 2 de sus invasiones, que la historia recibió el nombre de la Segunda Guerra Médica. Su ataque falló, pues fue derrotado por los griegos y tuvo que regresar a Persia. Interesante todos estos detalles, mis queridos hermanos. Hay intérpretes proféticos
que no consideran a Esmaldis como uno de las secuencias mencionadas en la profecía, porque dicen que él era un impostor, ¿verdad? Se hizo pasar por rey y por lo tanto no era un rey legítimo. Por lo tanto, consideraron a Artajerjes como el cuarto, aquel rey rico que movilizó a todos contra Grecia. Artajerjes, hijo de Jerjes, reinó en el año 465 hasta el año 424. Al igual que su padre, era muy rico, peleó también contra los griegos, pero lo importante de este pasaje, que es lo que quiero traerte el detalle, es que era el rey que emitió el tercer decreto respecto a la reconstrucción de Jerusalén. Y bajo este reinado, finalmente, mis queridos hermanos, se cumple la profecía del inicio del tiempo profético de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas descrita en Daniel 8 y 9. La influencia del ángel Gabriel sobre los reyes de Persas en favor del pueblo hebreo fue constante. Y durante el reinado de Ciro, Darío y Artajerjes se cumplieron las órdenes para que se reconstruyera el templo y la ciudad, que además dieron inicio a los importantes tiempos proféticos de las 70 semanas y de las 2300 tardes y mañanas. Y se recuerdan que esa fue la lucha angelical que estudiamos la semana pasada. Ahora, hubieron otros 9 reyes en la historia de los persas, pero el propósito que Dios tuvo al dar esta profecía no era de ofrecer un recuento completo de la historia persa, sino que Dios quería trazar el punto en el cual el siguiente poder sube al escenario histórico profético. Ahora, vamos en el versículo 3, que ahora se pone mejor. Versículo 3 dice, Daniel 11:3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Mis queridos hermanos, ¿cuál reino fue el que derrotó a los medos y los persas? ¿Quién se recuerda? ¿Qué reino derrotó a los medos y los persas? Grecia. Grecia. ¿Ustedes se recuerdan quién fue el líder encargado de Grecia para destruir a los medos y los persas? Alejandro el Grande. Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Muy bien. Ahora, miren esto, en Daniel 11:3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y miren estos detalles que conseguí que van a la par con este versículo de Alejandro el Grande. Dice, 1 siglo y medio tras la invasión de Persa bajo Jerjes o el rey Asuero, vino la venganza griega por medio de Alejandro Magno. Ahora ellos vinieron, ahora en la historia dicen, a desquitarse. Vamos a cobrarnos ese ataque que hicieron. Y dice que Alejandro Magno derrotó completamente al imperio medo-persa. La profecía describe a Alejandro Magno como un rey valiente que se levanta y domina con gran poder, haciendo su voluntad. Eso fue lo que leímos en la Biblia. Y dice que Alejandro Magno se levantó un inmenso imperio que abarcó la mayor parte del mundo habitable entonces conocido. Fue una mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquier rey de Persia. El imperio de Alejandro Magno fue mayor, fue mucho mayor su imperio, más grande. Y lo curioso de todo esto, mis queridos hermanos, es que a los 33 años de edad, Alejandro Magno dice que se emborrachó de sobremanera durante una de sus fiestas y esto le provocó una enfermedad con consecuencias fatales y murió. Es interesante también recordar que Jesús murió a la misma edad, pero la diferencia de Alejandro Magno y Jesús fue que Jesús murió por condiciones totalmente opuestas. El Hijo de Dios dio su vida con el propósito de ofrecerle el perdón de los pecados de la humanidad entera.
Alejandro Magno murió jactándose de su grandeza. Respecto a Alejandro Magno y todos aquellos que ignoran la salvación de Dios, prefiriendo la gloria y los vicios de este mundo, la Sagrada Escritura le dice algo. En Marcos 8:36 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos vale, mis queridos hermanos, que nosotros nos estemos jactando de esto, que somos buenos, que si lo otro, si al final perdiéramos nuestra alma? Jesús, mis queridos hermanos, murió para salvarnos, para perdonarnos. Con nuestra vida, ¿a cuántas personas ayudamos? ¿A cuántas personas les damos oportunidades? Le damos el beneficio de que puedan conocer a Dios, que pueda restaurar su vida. Ahora, continuemos leyendo el versículo 4 de Daniel. Miren cómo la historia va una tras la otra, y todo esto ya lo hemos estudiado. Esto apenas es un repaso de todo lo que ya hemos sabido para entonces entrar a lo relleno. Versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿A qué se refiere que su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos? Estamos hablando del reino de Alejandro Magno. Dice que su reino iba a ser que dividido en cuatro. No ninguno a sus descendientes. ¿A qué se estaba refiriendo? Los cuatro generales iban a tomar, iban a dividir el reino en posesiones. Muy bien. Ahí Mateo está ahí, como se dice, amolado. ¿Está correcto? Mira, la muerte de Alejandro Magno dice que su reino fue dividido en cuatro partes. Ya vimos esta división en las profecías anteriores que estudiamos en Daniel 7:6, mediante la simbología, ¿se acuerdan? Del leopardo con las cuatro cabezas. En Daniel 8, versículo 8, mediante la simbología de los cuatro cuernos del macho cabrío. Y si no se recuerdan, nuevamente pueden ir atrás a nuestros estudios. Y ahora esta división del imperio griego se presenta mediante la simbología de los cuatro vientos. La profecía de Daniel 11 aumenta un detalle respecto a la repartición del imperio de Alejandro Magno, diciendo que no será a sus descendientes. Ahí lo está diciendo bien claro. Nos da un detalle más, que el reino de él no iba a ser dividido a sus descendientes, sino que iba a ser para otros. Pues todos los posibles herederos de su reino fueron asesinados, siendo esto un medio hermano, Felipe, que era retardado mental en la historia dice, y su hijo, quien era todavía un bebé. Y la profecía dice además que el dominio de las partes de la división iba a ser inferior a lo que fue Alejandro Magno gozaba, ni según el imperio con que él dominó. Y como dijo el hermano Mateo, tras la muerte de Alejandro Magno, hubo una etapa de como de 20 años de duras luchas entre los generales por tomar el control del reino de Alejandro Magno. Finalmente quedaron solo aquellos cuatro que se impusieron y en los cuales la profecía se centra en esos cuatro. Fueron Casandro, Seleuco, Lisimaco y este no sé si lo estoy pronunciando bien, es Ptolomeo, quienes se dividieron finalmente los reinos de la siguiente manera. Alejandro Magno gobernaba todas estas áreas. Casandro se quedó con Macedonia y la Grecia occidental. Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio del oriente. Silimaco se quedó con Tracia, Bitinia y las partes del Asia del norte. Y Ptolomeo se quedó con Egipto, Libia, Arabia y Palestina del sur.
Así se dividieron los imperios. Y acuérdense que la Biblia dice que los iban a heredar, su reino iba a ser inferior a lo que fue al de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno gobernó todos bajo él mismo. Ahora, el versículo 5 nos da este otro detalle. Miren lo que dice el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. ¿Quién era este rey del sur? ¿Quién será este que se iba a ser más fuerte que él y su dominio es más poderoso y grande? Mis queridos hermanos, tenemos que ir a la historia para que podamos entender este versículo. Y lo impresionante de todo esto es que yo les dije que quien se quedó a cargo del sur fue el rey Ptolomeo, perdónenme, que él se hizo a cargo del área de Egipto, Libia, Arabia y Palestina del sur, ¿verdad? Pero el versículo menciona que uno de sus príncipes, de los de Alejandro Magno, de los generales, será más fuerte que Ptolomeo. Y fue que era el rey del sur. Y este príncipe fue Seleuco. La historia revela que hubo un conflicto entre Casandro y Lisimaco y Seleuco, los otros tres generales. Casandro fue vencido por Lisimaco, quien a su vez fue vencido por Seleuco. De esta manera, Seleuco quedó como el único soberano del norte. Acerca de Seleuco dice que será más fuerte que Ptolomeo, el rey del sur, dice la Biblia, y será poderoso su dominio y será grande. Y no es de sorprenderse, pues al él absorber los territorios de Casandro y Silimaco, ocupó 3/4 partes del antiguo dominio de Alejandro Magno. Y así Seleuco llegó a ser más poderoso, más grande que Ptolomeo en su reino del sur, que abarcaba tan solo 1/4 parte del antiguo dominio de Alejandro Magno. La historia se está realizando al pie de la letra, tal como Dios se lo predijo a Daniel. Esto es increíble. Yo cuando me pongo a leer todo esto, yo le digo, wow, Dios, habla que tú eres poderoso, porque todo sucede al pie, tal como el Señor lo dijo. Así que ahora quedaron ¿cuántos? 2 reinos, el rey del norte, que era Seleuco, y el rey del sur, Ptolomeo. La dinastía de Seleuco son conocidos los Seleucidas y la del rey del sur son los Ptolomeos. Ahora, a partir de ese momento, la profecía de Daniel 11 presenta siempre al rey del norte y al rey del sur. De ahí en adelante, la profecía de Daniel va a hablar, cuando hablamos del norte, hablamos de Seleuco, cuando hablamos del sur, de Ptolomeo. Y en medio de estas dos potencias se encontraba el pueblo de Dios. Así que Jerusalén estaba siempre al centro, como una lechuga en un sándwich, entre Babilonia el norte y Egipto en el sur. Siempre estado ahí en el medio de los conflictos. Entremos en Daniel 11:6, se pone mejor, se lo prometo. Dice, al cabo de años harán alianza. Al cabo de años harán alianza. Estamos hablando del reino del norte con el sur. Y la hija del rey del sur vendrá al rey de ¿qué? Del norte, para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Cuando yo me puse a leer este versículo 6, me trajo problemas. Yo no sé ustedes, porque yo decía, ¿de qué hija de Sur le están hablando? ¿De que están haciendo una alianza? ¿Sabes? Por mucho tiempo he leído el libro de Daniel y esta era una de las partes que casi no se me explicaba o se me había estudiado y tuve que profundizarlo y mira lo que conseguí. Este versículo, mis queridos hermanos, relata con siglos de anticipación, porque cuando esto fue escrito todavía no había sucedido. Esto es lo más interesante. Dios está diciendo un evento de un drama familiar muy personal, con lujo de detalle que iba a suceder, y quedó escrito ahí en la Biblia
Ustedes pueden creer eso, un drama, un drama familiar que quedó ahí registrado y sucedió al pie de la letra. Y dice, con lujo de detalle, esto sucedió alrededor del año 250 antes de Cristo. Entre el reino del norte y el reino del sur hubieron muchas guerras, pero algunos años después dice la Biblia que iba a haber alianza. Este tratado de paz involucraba a Berenice, la hija del rey del sur, que en aquel entonces era Bartolomeo Filadelfo de Egipto. Ella vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿Cómo pensaban hacer la paz? Se tenía que casar con el rey del norte. Tenía que haber un matrimonio para que entonces hubiera paz. Y a que no saben lo que pasó, yo se lo voy a contar porque ya lo leí y estoy emocionado. Y yo digo, wow, pero mírate todo esto. Esto te parece hasta un chisme. Parece una cosa, te diría. Mira, cuando ella subió al norte para tratar de hacer la paz con la intención de casarse con él, se dio cuenta de que el rey del norte, que en aquel entonces estaba llamado Antíoco II Teos, Berenice se dio cuenta de que él estaba casado. Y espérate, si está casado y yo vengo a casarme con él para hacer las paces, como que no funciona. Y él estaba casado con Laodice, se llamaba la esposa de Antíoco. Así que el rey del norte, para tratar de hacer las paces, decidió que, bueno, me voy a divorciar de su esposa. Se divorcia de Laodice y se casa ahora con Berenice, la hija del rey del sur. Y todo esto, mira, ahí está escrito. Pero ella, dice la palabra de Dios, pero Berenice, ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Berenice no pudo retener el poder con su esposo Antíoco, el rey del norte, aunque le nació un hijo a Berenice con Antíoco, su brazo, que ahí es lo que dice la Biblia, su brazo, le nació un hijo que debía ser el próximo rey y continuar la línea real. Antíoco no estaba feliz con Berenice. Cuando murió el papá de Berenice, Bartolomeo, Antíoco decide divorciarse de ella y ahora se vuelve a casar con Laodice, que era su ex esposa. Las Sagradas Escrituras predicen el dramático desenlace de esta alianza fracasada al decir, ni permanecerá él ni su brazo, que era su hijo, porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Laodice era para entonces una dama amargada que buscaba la venganza, y ella lo que hizo fue asesinar a su esposo Antíoco. Hizo que asesinaran a Berenice, sus acompañantes, que mataran a su hijo y a los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, que eran sus servidores y sus asistentes. Y ella, en modo de desquitarse, mandó a que asesinaran a todos. Todo esto ya estaba predicho cientos de años antes de que sucediera. Y yo, padre, wow, esto es asombroso. Todo registrado para que el pueblo de Dios pudiera entender que Dios conoce el futuro. Hasta los revoluces que suceden entre estos imperios. Tras estos eventos, mis queridos hermanos, Leosuco II, el hijo mayor de Laodice, es el que tomó el trono del reino del norte. Entonces leemos el versículo 7 de Daniel 11 y dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ello a su arbitrio y predominará. ¿Quién es este renuevo de sus raíces? Tiene que venir ¿de dónde? Del sur. Estamos hablando de que alguien viene a cobrar la matanza de Berenice, de su hijo, de sus servidores, de sus sirvientes, porque hubieron una masacre.
Y esta persona viene y se levanta ahora a cobrar venganza. ¿Quién es? Entonces la historia nos confirma quién es este poder que se levanta del sur para atacar al norte. Y dice, este renuevo de sus raíces se levantó sobre el trono del reino del sur de Bartolomeo III, Evergetes, que era el hermano de Berenice, quien decidió vengar el asesinato de su hermana y de su sobrino. Así fue que él atacó al rey del norte, quien en aquel entonces era Seleuco II, Calínico, invadieron a Siria y llegaron hasta Babilonia. Ahí Bartolomeo III mató a Laodice y saqueó el reino del norte. Nuevamente la palabra de Dios confirma que aquel que venía del sur iba a cobrar venganza de la matanza que hubo del norte. Yo no sé ustedes, pero yo digo, wow, Dios conocía cada detalle y fueron escritos y sucedieron tal y como el Señor lo ha mencionado. Voy a tocar dos versículos más, porque hay que entrar en mucha historia, muchos detalles. Versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él como el rey del norte. Ok, voy a repetir este versículo. Dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por ello se mantendrá como el rey del norte. ¿A qué se refiere aquí con ese botín llevado a Egipto y que se mantendrá él contra el rey del norte? Nuevamente tenemos que ir a la historia. El gran botín que se llevó fue de 40,000 talentos de plata. Además, rescató 2,500 imágenes de los dioses egipcios que durante tantos años había estado cautivos. Recuerden el segundo versículo de este capítulo donde conocimos al rey de Persia, Cambises II. ¿Se acuerdan? El hijo de Ciro, quien había conquistado en esa época. Yo le dije que él estaba atacando Egipto y mientras estaba atacando Egipto, un impostor se hizo pasar de que él era el hermano y se hizo el rey en Persia. Pero mientras Cambises estaba atacando a Egipto, él se había llevado cautivo a todos esos ídolos de los egipcios. Se había llevado todas esas riquezas de su conquista de Egipto. Por esa recuperación heroica de los ídolos egipcios, todo eso se lo dieron a Bartolomeo III, el sobrenombre de Evergate, que significa el bienhechor. El versículo dice además que por años se mantendrá él contra el rey del norte. El versículo anterior había dicho que entrará en la fortaleza del norte y hará en ello a su arbitrio y predominará. Y acuérdense que Bartolomeo III fue el que hizo venganza a su hermana Berenice al reino del norte y él fue el que venció y ahora él estaba encargado del norte y del sur, Bartolomeo III. Él había conquistado mucho más si no se hubiera tenido que volver a Egipto para sofocar una sedición. De todas maneras, dejó atrás una puerta de sus tropas que custodiaban por algún tiempo más el reino del norte y sus naves egipcias dominaban el Mediterráneo oriental. Se hizo bien poderoso. Este fue Bartolomeo III. Ahora, Daniel 11:9, mis queridos hermanos, dice, así entrarán en el reino del sur y volverá a su tierra. ¿Cuáles son las dos posibles explicaciones para el versículo de Daniel 11:9? Dice, voy a volverlo a leerlo, ya hay dos explicaciones que existen sobre este versículo. Dice, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra.
Explicación número 1. Dice que la primera interpretación dice, el versículo se refiere simplemente a que Bartolomeo III regresaría como un héroe a su tierra natal del sur y fuera nombrado Evergate, que significa el benefactor. Esa es la primera explicación que dice. Él conquistó el reino del norte, ahora regresaba como un héroe al sur y se iba a ser conocido por el benefactor, porque era él ahora el que estaba a cargo de todas las riquezas, las conquistas que tenían de Egipto y todo eso. La segunda interpretación del versículo se refiere a Seleuco II, Cancilico, quien trató de vengar la incursión del rey del sur en su territorio. Pero su ejército es derrotado y su armada destruida. El rey del norte vuelve a su tierra cubierto de sangre y con las manos vacías. Esas son las dos explicaciones que se dan al versículo 9. Ahora, voy a hacer una pausa aquí porque los siguientes 5 versículos del libro de Daniel 11 estudiaremos la historia de Grecia y la introducción de la siguiente potencia en secuencia, que es Roma. Y prácticamente en 10 minutos no me va a dar tiempo para poder explicarles a ustedes estos siguientes 5 versículos, que es sumamente importante que podamos estudiarlo a la luz de una lupa. Lo voy a dejar para la semana que viene. Vamos a estudiar del versículo 10 al 15, donde vamos a darle la introducción de la historia de Grecia a cómo entra en secuencia la historia romana en base a las explicaciones y detalles que Dios nos da en este capítulo. Va a ser sumamente interesante. Y por eso no me quiero extender, pero quiero que ustedes vean cómo en cada versículo Dios está al control de la historia, mis queridos hermanos. De los problemas familiares, cómo todo iba a suceder, Dios lo había predicho. Quisiera hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo ustedes se sienten al saber que cada uno de estos detalles Dios los conocía antes de que sucediera? ¿Cómo lo hace a ustedes sentir esto de que Dios pueda conocer cada uno de estos detalles? Aún Dios de antemano sabe cuáles van a ser los conflictos familiares que pueden ver dentro de nuestros hogares. ¿Cómo lo hace sentir eso de que Dios pueda conocer todo esto? A ver. Felices de que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Felices. ¿Algo más? ¿Alguno otro tiene alguna opinión? ¿Cómo ustedes se sienten de saber de que Dios sabe todo? Yo no sé ustedes, pero cuando yo me pongo a leer, yo digo, muchas personas ven a Dios como un Dios lejano. Sí, lo sabe todo, pero como que Dios no hace nada para que las cosas cambien. Pero yo digo, todo está escrito. Hermana Sevi, ¿tiene un comentario? It also says in the Word of God, ask and it shall be given. If we don't ask for Him to guide us, to instruct us, things are gonna go by. They're gonna happen, and a lot of times it have to happen that way. But a lot of times because we don't ask for Him to guide us, to protect us. I am very happy to know that if I ask, He'll put things in His hands, and they'll be done according to His will, Listo. and not mine. David dice que si nosotros pedimos, se os dará. Dios quiere que nosotros le pidamos, pero miren, Dios sabe lo que va a pasar. Y si Dios no quisiera hacer nada para ayudarnos, no había necesidad de habérselo revelado a Daniel. ¿Right? ¿Para qué pelear con el príncipe de Persia para que llegara este mensaje? Si a él no le interesaba. Pero Dios sí le interesa. Lo triste de todo esto es que Dios ha hecho un esfuerzo sobrenatural, porque hasta Él mismo se envolvió para que este mensaje llegara, para que su pueblo estuviera listo
¿Y cómo tú crees que él se siente de ver de que su pueblo ya no estudia esto? De que no viva de acuerdo, aún así dice Jehová. ¿Cómo tú te crees que Dios se siente al ver la generación cristiana de este tiempo, cómo vivimos el evangelio? ¿Se sentirá Dios a gusto como nosotros practicamos el evangelio? ¿Se sentirá Dios a gusto como nosotros dirigimos nuestro servicio de adoración? ¿Se sentirá Dios a gusto como nosotros dirigimos nuestros hogares? ¿Qué dicen nuestras acciones de a quién le servimos? ¿Sabe algo? Hubo una vez una persona que me encontré que me decía, ¿sabes qué? Se me hace difícil unirme a una iglesia porque no siento que hay una diferencia de los que están adentro a los que estamos afuera. Y cuando me dijo eso me chocó, pues no conocía a esa persona, pero para él no hay una diferencia entre el cristiano y lo que nosotros llamamos los del mundo. ¿Cómo es posible que en la generación que nos encontramos hoy, los cristianos no estemos marcando la diferencia en el mundo? Dios no me llamó ser igual al mundo. God have called me to be different. Dios me llamó para que yo fuera así y marcara la diferencia. Y tristemente, porque queremos ser como los de afuera, ya el mundo no ve una diferencia entre el mundo y los cristianos. Ellos dicen, nuestras alabanzas suenan como las del mundo. Sí, tiene una letra cristiana, pero el VIP es el mismo que escucho afuera. ¿Es o no es? Me dicen, no, es más, es como una música romántica, Dios, pero me hace pensar en mi mujer y no en Dios, porque ni se menciona en Dios. ¿Me entiendes? Es como que, o la forma de vestir, ya yo no veo una diferencia. Entonces estamos viviendo un tiempo donde ya no se le dice a los hermanos que tengamos que ser diferentes, sino que eso nos dice, tenemos que aceptarlos a ellos y nosotros convertirnos como ellos, para que ellos se sientan a gusto. Tenemos que actuar como ellos, pero la palabra de Dios nunca me dice a mí que yo tengo que actuar o hacerme uno de ellos, sino la palabra de Dios me dice que yo tengo que hacer una luz. El mensaje de Dios, Edwin, dígame. perdona, es que ya ni eso, ni estamos siguiendo la palabra de Dios, ese es el problema. ¿Eh? Entonces Dios ha traído estos mensajes y nos está enseñando cómo la iglesia de Dios, cómo la historia está pasando y todo está pasando exactamente como Dios lo ha dicho. La decadencia de la iglesia fue predicha y está sucediendo. ¿Y qué tiene que suceder para que el pueblo de Dios despierte? Ahora la pregunta es, ¿será que el pueblo de Dios se levantará o solamente se levantará un pequeño grupo? Un pequeño grupo. Interesante. Y ahora, y estoy de acuerdo con eso que dijo hermano Mateo, es más que quede eso grabado, yo estoy de acuerdo con eso, de que el que se va a levantar es un pequeño grupo, no es la iglesia. ¿No? Y mírase lo interesante de todo esto, este pequeño grupo, de alguna manera, que en las iglesias se van a estar disminuyendo las cosas, las enseñanzas y todo, este pequeño grupo encontrará fortaleza en el Señor, siempre se conectará con otro del pequeño grupo y estudiarán la palabra de Dios. Serán fieles a Dios aunque se desplomen los cielos y la tierra. Y ese pequeño remanente, Dios lo va a guiar de forma tal que no importa dónde nos encontremos, aunque venga la persecución, ese pequeño grupo va a terminar todos juntos en un mismo punto. Y en ese mismo punto donde nosotros nos encontremos, vamos a ver a nuestro Redentor venir a salvarnos. No, estamos escuchando cosas que jamás hubiésemos pensado que se dirían. Pero el Señor nos ha llamado, mis queridos hermanos, a marcar la diferencia. Mis queridos hermanos, con el capítulo 11 y 12 de Daniel, ustedes se verán de que Dios te está diciendo, yo te estoy diciendo lo que va a pasar. Te estoy señalando fuera en el mundo lo que va a pasar. Te estoy señalando lo que va a pasar dentro de la iglesia
pero te estoy diciendo confiar en mí. I'm aware. Yo estoy al tanto de que esto va a suceder. No es que he perdido el control. Quiero que sepa que yo sé que todo esto está pasando, va a pasar, pero no significa que porque esté pasando he perdido el control. Porque al final se dará cuenta que el Señor dice que Él viene por su pueblo. Y esa es la parte que tenemos que estudiar, mis queridos hermanos. Tenemos que llegar, tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe, que Dios te está diciendo. Yo sé que todo esto está pasando. El mundo se está volviendo loco. La iglesia ni se diga, pero no significa que yo he dejado de ser Dios. Esto no significa que yo he perdido el control. Esto lo único que te significa es que te estoy diciendo, I'm aware, y al final obtendremos la victoria juntos si confías en mí, hermana Sebi. Esto es asombroso. Well, actually, we should be more faithful because he's telling us, I knew and I know what's going to happen. Just trust in me. Have faith in me that I'm going to take you where you need to be eventually. This should be actually give us more hope Claro. that he knows even the small details. He's telling you about the Berenice, the brother is coming. This is what's gonna happen. They want, they try to keep things together by marrying in the families, and nothing's happening because things is gonna go a certain way, but I'm in control. Just have faith in me, trust in me that I know what's gonna happen. This actually should give us more hope. Amén. Me gusta eso, hermano Mateo. Ahí en la profecía que tú estabas hablando, también hay una parte donde dice que se tratarían de unir con simiente humana y no pegarían. Correcto. Y también lo que Silvia está diciendo es que we should be more than happy that we living at this time, that we seen with our own eye prophecy being fulfilled. Amén. Mira qué lindo todo esto. Mira, a mí me gustaría que de alguna manera este mensaje pudiera llegar a tanta gente y que ellos pudieran entender que Dios no está reclutando a una iglesia. Dios está reclutando a personas que quieran serle fieles a Él, al pueblo remanente, ¿me entiendes? Y que nosotros entendamos que cuando nosotros leemos todo esto de que está sucediendo y que para el mundo dice, no, Dios perdió el control. Mira el caos, se sale el agua, los terremotos, las matanzas, los niños entran a la escuela y hay tiroteo y están muriendo tantos niños. El mundo está loco, Dios perdió el control. No, mi querido hermano. Es cuando todo esto pasa, es cuando más hoy yo estoy seguro de que mi Dios está al control. Y lo único que todos estos eventos me están diciendo es que el Señor está por venir. Amén. Y nosotros como pueblo de Dios, a saber que Dios está diciendo todo lo que está sucediendo en la historia, te está diciendo, te lo estoy dando con detalle. Porque ¿quién otra persona te puede decir que va a suceder estas cosas cientos de años atrás y que van a suceder por detalles tal y como te lo estoy diciendo? Lo único que quiero decirles es que Dios te está diciendo, estoy al control. Yo sé las calamidades que te van a pasar antes de que tú nacieras. He hecho provisión para salvarte. He hecho provisión para detenerte. Muchas veces no hemos recibido la provisión de Dios porque hemos decidido no consultar a Dios. Consultamos con cualquier otra persona menos a Dios. Y hemos puesto a Dios a un lado. Y Dios dice, ya yo hice provisión para ti. Si confiares en mí y me dejares ser tu Dios, entonces me puedo manifestar con poder y puedo restaurarte a ti, puedo restaurar tu salud, puedo restaurar tu matrimonio, puedo restaurar tu hogar, tus hijos. Todo puede ser sanado si confiares en mí. Yo puedo ser la salvación, yo puedo ser la solución a tu hogar. Lo único que quiero es que confíes en mí. Daniel lo entendió, Daniel confió. Daniel, mi querido hermano, puso la palabra de Dios para darnos fe en el tiempo del fin de que Dios está al control. Queramos aceptarlo o no, mi Dios no ha perdido el control.
Al contrario, nos está diciendo, lo tengo hoy más que nunca asegurado. Satanás ha sido vencido y volverá a ser vencido. La pregunta está, ¿le creeremos a Dios? Si le creeremos a Dios, mis queridos hermanos, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de decirle, Señor, confía en tu palabra. Amén. Confío en así dice Jehová, y aunque se desplomen los tiempos, confío que yo me quedaré. Te quiero nuevamente extender la invitación para la semana que viene. Vamos a estudiar el capítulo 11 de Daniel y nos vamos a enfocar del versículo 10 al 15. Vamos a ir de poquito a poquito confirmando los detalles con la historia, porque es sumamente importante que nosotros entendamos todo lo que Dios quiso decirnos en este capítulo, pero sobre todo que entendamos que Dios ya hoy nos ha confirmado, sigo estando al control. Sé lo que está pasando, sé lo que va a pasar, sé por lo que vas a pasar, pero no te preocupes, confía en mí. Ya he hecho provisión. Y la mayor provisión que Dios ha hecho para ti y para mí es Cristo Jesús. Amén. Y con Cristo Jesús nuestra salvación está garantizada. Si así lo creen mis hermanos, tú y tu casa serás salvo, porque aquellos que aceptemos en la provisión que es en Cristo Jesús, seremos salvos. Amén. Ojalá que ustedes puedan decir con seguridad, en mi casa confiaremos en Jehová. Y yo les aseguro que su salvación estará garantizada si mantenemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Les invito la semana que viene, no se lo pueden perder, vamos a tener una palabra de oración y culminamos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos de que nos ha permitido comenzar a estudiar el capítulo 11 de Daniel. Hemos solo estudiado 9 versículos en el cual nos has dado la certeza, la confianza de que tú estás al control. Vamos a pasar por momentos difíciles y a veces no entendemos ni por qué pasan. Ya tú sabías que iban a pasar y confiamos de que has hecho provisión para que tu pueblo podamos pasar sobre cada uno de ellos victoriosos. Vamos a tener pérdidas, vamos a pasar por problemas de salud, pero tú, Señor, nos los vas a restaurar todos. Ayúdanos a mantenernos firmes. En el camino vamos a perder seres queridos, pero ayúdanos a mantenernos nosotros fieles y que nuestra fidelidad pueda ayudarlos a ellos a permanecer fieles a ti. Y si ellos mueren creyendo en ti, nuevamente serán levantados. Podremos verlo cuando tú vengas en gloria por segunda vez. Permite, Padre, que nosotros podamos vivir vidas fieles. Estamos viviendo en tiempos finales y hoy es cuanto más necesitamos poner nuestra confianza en ti. Te quiero pedir por la hermana María. Nuevamente está pasando por momentos difíciles de salud y queremos que ella sepa, si ella ve este video, que este grupo la amamos, la queremos mucho. Amén. Queremos que ella pueda ser restaurada. Bendícela, cuídela. Bendice a la hermana Sebi y a cada uno de nosotros que estamos en medio conectados. Tú conoces nuestras necesidades. Súplelas conforme a tu voluntad y permite, Padre, que nos puedas continuar dando salud y nos ayude a conectar la semana que viene para que continuemos estudiando. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. 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 Señor me los bendiga. Los espero ver la próxima semana.